18 meses que van a transcurrir desde el anuncio del adelanto de elecciones hasta que éstas se produzcan, nos van a tener al borde del asiento con numerosísimas sorpresas de este tipo que comentaremos ahora con Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. ¿Cómo estás, Raúl? Gracias por la invitación. Bueno, la receta se mantiene, el Congreso en contra de la realidad. Creo que en este caso, además, se introduce un elemento muy peligroso, ¿no? Si hay algo que caracteriza a las democracias, a las que son de verdad democracias, es que haya elecciones limpias, sin ningún tipo de cuestionamiento. Y una garantía esencial para tener elecciones de ese tipo es contar con autoridades electorales que estén blindadas de cualquier tipo de, digamos, influencia o presiones políticas. Porque si no, lo que podría pasar es que la autoridad electoral termine de alguna manera u otra, digamos, inclinando sus decisiones en relación con quién tiene poder político en un país, ¿no? En este caso, quién tiene poder político en el Congreso. Y eso generaría, si termina de, por lo tanto, de producirse, un problema muy serio en la democracia, la empresa como tal. Entonces, este Ajá. proyecto de ley es es un intento de sanción política a autoridades electorales, lo cual, como digo, vulnera estos principios básicos que son esenciales en cualquier democracia. Uno diría incluso que son inconstitucionales, porque el Congreso no puede intervenir en la conformación de las instituciones que eligen, que permiten que se elijan las autoridades. Sí, alguien dirá, bueno, pero es una reforma de la Constitución, pero el tema está en que ya hace ya buen tiempo, y el propio Tribunal Constitucional lo ha señalado, hay elementos de nuestro régimen político democrático que no pueden ser vulnerados por cualquier cambio, incluso en la Constitución, porque eso implicaría una afectación seria a principios que son, digamos, inamovibles, ¿no? Y Ujú. eso es lo que pasaría. Pasaría que de pronto el poder político puede decidir cuándo una autoridad electoral cese en sus funciones. Y Sí. eso es terrible. Eso sería, como digo, un precedente más allá de las razones también políticas que han llevado a este punto. Ahora, ¿son realmente cuestionados el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales? Quisiera plantearte esta pregunta, quisiera escuchar tu opinión como cuestión previa al debate en el que hemos entrado. ¿Sí? Hay que recordar que tuvimos elecciones en el año 2021, que fueron elecciones que se desarrollaron dentro de los estándares habituales de todas nuestras elecciones y dentro de los parámetros incluso internacionales sobre qué cosa es una buena elección. Siempre hay dificultades, problemas, eso pasa en todo el mundo, pero las autoridades se comportaron de una manera adecuada y produjeron resultados legítimos. Resultados electorales que sirvieron para que el expresidente Castillo asumiera el cargo, y los mismos resultados también han servido para que la actual presidenta, que formó parte de la fórmula presidencial, esté ahora ocupando esa posición, y también sirvió para que los congresistas que están hoy en el Congreso hayan sido electos. Entonces, es una elección legítima que originó autoridades también legítimas desde el punto de Ujú. vista electoral. Ahora, hubo sin duda en esa misma elección un intento de un sector de la política peruana, no contento con los resultados, que buscó de diversas maneras desprestigiar el trabajo electoral y los resultados que se produjeron. Un intento que te recordarás, ¿no? Inclusive implicó un abuso del uso de una serie de recursos en su momento que ponieron al límite las normas electorales. A pesar de eso, el sistema electoral pues prevaleció y pudimos tener resultados. Y luego, hay que recordar también esto, el propio sistema legal peruano permite que si hay alguna queja, algún cuestionamiento al comportamiento o a las, digamos, incumplimiento de deberes por parte de las autoridades electorales, pues se puede recurrir, por ejemplo, a vías administrativas, judiciales, para poder eventualmente pues, establecer que hay un problema. Bueno, Ujú. eso ha pasado también. Pasó inclusive con un informe que el propio Congreso produjo. Ni el informe judicial, ni la vía administrativa, ni esta vía política que intentó el Congreso, pues dieron ningún resultado. Es decir, no encontraron absolutamente nada que pudiera implicar algún tipo de responsabilidad de las autoridades. Por lo tanto, ¿qué queda? Solamente un intento de sanción política, que es inaceptable, porque Claro. no pueden los políticos decidir sancionar políticamente a los árbitros de las elecciones dependiendo de lo que les parece a ellos correcto o no. Ujú. De acuerdo, pero eso es en lo que está el Congreso. Digamos,
¿Se trata de una venganza o es un Congreso que está pensando a futuro por las elecciones adelantadas de este año? Sí, creo que en parte esto es una suerte de coda o epílogo de este capítulo que hemos vivido en el año 2021, digamos, un intento de dejar como cierto rastro de que sí, teníamos razón, ¿ve? Por eso han tenido que irse las autoridades. El argumento que es usado, que es un argumento pues endeble, es de que la salida de estas personas generará confianza, Sí. lo cual es al revés, más bien es el uso político para afectar el desempeño de las elecciones es lo que genera desconfianza. Segundo, que las cifras de aprobación de las autoridades electorales, todas, RENIEC, OMPE, Jurado, están alrededor del 60%. O sea, las últimas encuestas, o sea, ni siquiera pueden decir que hay un problema de falta digamos, de satisfacción o aprobación ciudadana. Y por último, eso es un tema ya que creo que también es crítico, me parece también una forma de advertir a quien sea autoridad electoral de que no está blindado, sino que sus decisiones tiene que hacerlas siempre pensando en que luego el siguiente Congreso podrá castigarlo si le parece que lo que hizo no va con sus intereses. Entonces, por esa razón, todos los sistemas electorales modernos blindan a sus autoridades electorales del poder político, porque si no, Sí. es como tener al árbitro de tu lado continuamente, ¿no? Es un sistema que no puede funcionar. Ahora, ¿cómo debería reaccionarse dentro del Congreso? Esto es algo que no debería prosperar, digamos. Sí, esperemos que no prospere. Creo que las razones que se han venido dando deberían ser suficientes, pero exhortamos, ¿no? De aquí de Transparencia lo hemos hecho ya, exhortamos a que se reflexione sobre las consecuencias de esto en varios planos, ¿no? En el plano jurídico, en el plano político, y además en el contexto de crisis que vivimos, algo así agregaría un elemento adicional de desconfianza en las elecciones, que es el camino que estamos eligiendo para intentar al menos reducir las tensiones que estamos viviendo en los últimos años. De acuerdo. Ahora, esta no es la única medida que ha emprendido este Congreso. También se está buscando reducir el número de votos para elegir al defensor del pueblo. Más o menos la fórmula lo que aspira es que encaje en el número de curules que están representadas por la antigua oposición, la oposición a Pedro Castillo. Es decir, para que los votos que tienen partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular, etcétera, den para elegir a un defensor del pueblo. Esto es algo que también sigue la misma lógica que lo que está haciéndose con la Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, entiendo. Sí, es una pésima decisión. Y primero hay que explicar por qué la votación para elegir a algunas autoridades es tan alta. Porque precisamente lo que se busca es que la persona tenga un nivel de consenso tan amplio, tan extenso, que no esté sometido a un solo sector de la política. O sea, que se aleje. Es imposible que no esté vinculado a una medida a cuestiones políticas, eso digamos, es inevitable. Pero no debe depender su nombramiento de un solo sector de la política en un contexto concreto. Siempre tiene que ser fruto de cierto acuerdo, de tal manera que la persona sea lo más equidistante en lo posible de distintas posiciones que pueden haber en un momento dado. ¿Y por qué esto es importante? Porque son entidades como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, cuyo rol precisamente es ser luego crítico de este Estado que tiene que luego pues vigilar para defender los derechos de nosotros, de toda la ciudadanía. Si esa persona en cambio es nombrada solamente por un sector de la política, luego su posición, sus decisiones seguramente estarán más cerca de ese grupo. Pero eso es un problema porque podría eventualmente dejar de lado preocupaciones de otros sectores que también son relevantes. Entonces, por esa razón es una pésima decisión esta variación. Peor aún si la decisión se toma considerando la coyuntura específica de cuántos votos tengo ahora, ¿no? Eso es un nivel de responsabilidad un poco muy descarado grande. incluso, ¿no? Ahora, yo creo que no es solamente un problema de estrategia política, sino que esto revela, es un síntoma de lo que viene ocurriendo en general en nuestro país, no solamente en la clase política, donde ya no existe la capacidad de negociación. Es decir, como las posiciones están tan polarizadas, como las trincheras están tan marcadas, o consigo un defensor de acuerdo a mis intereses o no es posible encontrar un defensor del pueblo. Es decir, la posibilidad de ceder
algo dentro de una negociación más o menos sensata ya no existe en el Parlamento, ya no existe en el vocabulario de la clase política peruana. A ver, ojo, no ha sido sencillo designar a los defensores del pueblo. Inclusive, Nunca lo ha sido. Felizmente no ha sido sencillo, no ha además. sido sencillo, ha sido un esfuerzo largo, complejo, a veces se ha fracasado en intentos de nombrar, pero precisamente considerando la naturaleza de nuestra política, eso es hasta razonable que ocurra. Es decir, Sí. que no sea sencillo, que sea un proceso que obligue, empuje a los actores a llegar a algún tipo mínimo de acuerdo. Creo que es crucial. Igual pasa con el Tribunal Constitucional. Es la razón por la cual también ha sido muchas veces tan complicado designar a los miembros del tribunal. Solamente cuando ha habido un número más grande de personas que cambiar, eso ha generado ciertas posibilidades de acuerdos, ¿no? Pero inclusive en ese supuesto, normalmente lo que pasa es que hay como una división, digamos, ¿no? de actores en virtud de esa conformación que permiten luego conseguir una mayoría de esta naturaleza tan alta. Sí, de todas formas es triste. Pero es terrible Sí. que tengamos, digamos, ahora una política que más bien, ante su propia impotencia, quiera cambiar las reglas a su favor. Eso es muy malo. Por último, está, digamos, esta intención. Hay dos elementos también que quería mencionarte. La posibilidad de una reelección y de una bicameralidad que está siendo planteada dentro del Congreso, pero está planteada por congresistas que no quieren dejar el cargo. Es decir, quieren que la bicameralidad y la reelección los beneficie a ellos, por decirlo de alguna manera. Y acá nuevamente, fíjate que temas que pueden ser positivos terminan siendo objeto de críticas por la manera en que se presentan. Es decir, ¿fue la eliminación de reelección congresal un error? Creo que sí. Creo que en lugar de ayudar, ha generado incluso más problemas que los que teníamos ya. No es que las cosas eran buenas con la reelección, no, sino eran también malas, pero creo que ahora son seguramente peor con estos cambios. Lo segundo, la bicameralidad, que tampoco es que ningún sistema político no pueda funcionar en un modelo unicameral. Se puede hacer buena política en un sistema unicameral, pero pareciera que un sistema bicameral, dadas nuestras características políticas, podría ser un poco mejor. No va a resolver todos los problemas, pero es una cosa positiva. Y recordarás que fue rechazado en el referéndum que hubo en el 2019, si me equivoco, la fecha a veces me pasa, no, 2018, sí. Perdón, en el fecha de 2018 fue rechazado porque hubo al final, recordarás, un intento de agregar un elemento que no era parte de, digamos, sí, sobre la cuestión de confianza, ¿no? Exactamente, que se introdujo y eso generó todo un rechazo, pero en fin. Pero en lugar de presentar esos dos temas como parte de un paquete más amplio de búsqueda de generar mejoras en la democracia, se presentan como alternativas como aisladas, ¿no? Y en este momento además, ¿no? Y al mismo tiempo se plantean cosas como vamos a sacar a los miembros del jurado de la OMPE que no nos han gustado y vamos a cambiar la votación de las autoridades. Entonces, la gente cuando lee todo eso como un paquete dice, no, aquí solamente están pensando en su interés de corto plazo, acá no hay ninguna vocación de mirar más allá de eso. Entonces, cosas que pueden ser positivas como la reelección congresal o la bicameral terminan sumándose a la mirada negativa de la mayoría de la ciudadanía. Sí, y finalmente, ¿debe impedirse la inscripción de los partidos políticos que contradigan en su ideario a la Constitución peruana? Ojo que ya en la ley de partidos hay una referencia a cuáles son los límites, ¿no? de que los partidos tienen respecto de las ideologías que pueden, digamos, plantear. Y ya se dice ahí que no puede ser pues, una ideología que vaya en contra de la democracia, por ejemplo. Ya está ahí. Pero hay que tener cuidado, porque eso tiene que hacerse de una manera que garantice un debido proceso y no una valla que de manera aleatoria una autoridad pueda plantear a algún partido. Entonces, ojo que ya hemos vivido eso en el siglo XX. En el siglo XX hemos visto la prescripción de partidos, por ejemplo, porque eran internacionales. Y así tuvimos mucho tiempo al APRA, por ejemplo, sin poder competir por ese tipo de reglas. Entonces, mucho cuidado con plantear normas que luego puedan ser usadas como barreras para la política en lugar de mecanismos de protección de la democracia, que es lo que debería ser el objetivo a seguir, ¿no? De acuerdo, Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Muchas gracias, como siempre, por tu participación en Al Vuelo. Un gran saludo y hasta pronto. Muy bien, ha hablado la presidenta Dina Boluarte. Ha anunciado que el próximo lunes